Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Ya hemos dado un par de temas de Social 2 y yo voy a seguir avanzando porque son 4 temas importantes. Y lo que yo quiero hacer, especialmente este semestre, en la medida en que podamos, es hacer más bien una combinación de los temas. Los 4 temas yo quiero que después de manejarlos, los podamos intercambiar, es decir, podamos asociar estos temas, porque lo interesante no es cada tema por separado, sino la Social 2 como un todo. Entonces, como ustedes ya son grandes, ustedes ya han pasado por la FENO 2, por la Social 1, ya son viejos igual que yo, entonces vamos a hacer las cosas de la siguiente manera. Yo ahora voy a dar el tema de identidad, que es un tema muy interesante. Vamos a ver el tema de conflicto y vamos a pasar al tema de identidad. El tema de identidad se puede ver desde muchos ángulos. El más frecuente y normal, podríamos decir, es el ángulo de la antropología. El otro es el ámbito de la psicología clínica. Pero yo quiero tomar el tema de la identidad desde la psicología social. Vamos a ver esto. Empecemos por un hecho normal, cotidiano. Todos tenemos un carnet de identidad. ¿Por qué necesitamos tener un carnet de identidad? Fíjense que no somos perros ni gatos. Los perros pueden tener la identidad que sus amos quieran con un nombre, digamos. Y el perro o el gato tendrán una serie de actitudes en relación con los dueños. Pero más de ahí no hay. Lo otro es la clasificación que nosotros hacemos. Qué clase de perro, qué clase de gato, etcétera. Pero es una clasificación externa, ¿no es cierto? Ahora, los seres humanos, a la larga también tenemos que clasificarnos. Si ustedes estudian antropología o algunos primeros escritos de Freud, verán que una forma de evitar el incesto es saber quién es quién. Porque si los seres se reproducen y llega un momento en que nadie sabe quién es padre de quién, hijo de quién, hermano de quién, etcétera, etcétera, empieza la problemática, o mejor dicho, el problema de quién puede tener relaciones con quién. El famoso mito de Edipo, en realidad, es un símbolo de que alguna vez en la humanidad, algunos no sabían quiénes eran padres, quiénes eran hijos, había un poco de inocencia en una sociedad originaria en la que nadie sabía con quién tenía relaciones. Para evitar eso, comienza entonces una separación. Diríamos en una palabra un poquito más fuerte, una clasificación. ¿Quién es quién? ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Quién es hijo? ¿Quién es hermano? ¿Quién es primo? ¿Quién es tío? Etcétera, etcétera. Para evitar el hecho de la confusión de personas, de valores y el terror al incesto, digamos, ¿no? Para evitar esto, entonces, las sociedades se van autoclasificando. No importa qué tipo de sociedad. Ustedes saben que hay antropólogos que han estudiado sociedades aparentemente primitivas, que sin embargo tenían estructuras, códigos muy rígidos para evitar el incesto. Tienen redes familiares muy precisas, donde el incesto es perfectamente evitado. En Occidente esto ha tenido una mayor evolución, digamos, de cómo las personas se clasifican a sí mismas, cómo una sociedad se clasifica a sí misma, para que cada persona sepa quién es su padre, su madre, su tío, su abuelo, y quién está autorizado para tener relaciones con quién. Esto no es arbitrario, no puede ser arbitrario, porque entonces habría siempre el peligro del retorno al incesto. Entonces la evolución de la sociedad ha tenido que ver con la clasificación. ¿Quién es quién en la sociedad? ¿Quiénes son las familias? Entonces, para una mayor clasificación, aparece el asunto de los apellidos y de los nombres. Fíjense que muchos apellidos, en realidad, y nombres, tienen que ver con clasificaciones un poco arbitrarias y muy primitivas. El apellido González
significa que tal persona es hijo de Gonzalo. Entonces hay un primer nombre que da lugar a un apellido. González significa hijo de Gonzalo. Entonces se supone que hay un primer Gonzalo. De ese Gonzalo, el hijo y el nieto y todos los Gonzalitos que pueden venir después. Para decir que todos ellos provienen de un primer Gonzalo, todos los descendientes se llaman González, que son los hijos de Gonzalo. En ruso, en alemán, en todos los idiomas existe esta cuestión de aclarar quién es quién, ¿no es cierto? En ruso, el segundo nombre de una persona tiene que ver con el apellido paterno, es el nombre del padre, el segundo nombre. Y eso tiene que ver para ver de qué línea viene una persona. Fíjense que incluso es muy común, especialmente en apellidos europeos, judíos, el que el apellido tenga que ver con un lugar o con un paisaje, con el río, con un árbol, con lo que sea. Pero el asunto es chequear bien este asunto de los apellidos, cómo nos conocemos unos a otros. Fíjense que según ciertas tradiciones, Mahoma, cuando él establece su forma nueva de poder hacer una sociedad, encuentra que los árabes antiguos ponían nombres a sus hijos de manera muy arbitraria. Cuando el hijo nacía, el padre árabe salía de una carpa en la cual estaban y lo primero que veía o escuchaba, ese era el nombre de su hijo. A ver, imagínense, si pasaba un buitre, su hijo se llamaba buitre. Si escuchaban el canto de, qué sé yo, de un bicho raro, el nombre de ese bicho era puesto a su hijo. Entonces es Mahoma el que introduce un orden en la forma de nombrar a las personas. Él les explicaba a los árabes antiguos, no puedes nombrar a tu hijo de cualquier manera. Y es Mahoma el que inicia una manera más humana, más racional, digamos, de poner nombres a los hijos. Entonces, en todas las culturas, en todas las sociedades, ha habido una evolución en esto también de cómo actuamos con respecto al nombre, con respecto al apellido que tiene que ver con la familia. Acuérdense, el nombre tiene que ver con la persona individual. El apellido tiene que ver con la familia de la cual desciende, eso lo sabemos nosotros hasta ahora. Claro que hoy en día todo esto ha cambiado muchísimo. Hay una larga tradición y un largo estudio sobre la evolución de los nombres, de los apellidos, que va junto con la evolución de los idiomas, la cultura. Por ejemplo, yo tengo un problema. Barraza, ¿de dónde viene? Una vez vino un especialista en etimología, es decir, la historia de un nombre, la historia de las palabras. Y le pregunté, Barraza, ¿qué significa? Y dice, no sé, puede ser una barra, algo así, no sé. Entonces, averigüé que en América el primer Barraza fue un español que se asentó en el sur de Chile, era un conde, vaya a saber, uno de estos tipos raros. Mientras que mi segundo apellido, Badrán, eh, proviene de España también, pero de un lugar que se llama La Rioja. En ese lugar, La Rioja, hay lo que era un pueblito, era toda una ciudad que se llama Logroño. La Rioja está en el norte de España. Y ahora me he enterado buscando que no solamente los Barrazas son de ese lugar de Logroño, sino que hay una pequeña ciudad que se llama, perdón, Badarán, hay una pequeña ciudad que se llama Badarán, de manera que el apellido materno mío ya es el nombre de una ciudad en España. No es una ciudad, es un pequeño pueblo, una ciudad nueva. Y bueno, pero de algún lugar vienen los apellidos, los nombres. Eh, por ejemplo, Mario, yo soy Mario Alberto. Mario es un apócope, es decir, una reducción del apellido del nombre marciano. Marciano, yo soy un marciano. ¿Pero qué significa marciano? Marciano significa hijo del dios Marte, dios de la guerra. Por lo tanto, el nombre marciano, reducido a Mario, significa guerrero. Yo soy un guerrero, yo estoy
por ese nombre destinado a luchar siempre de alguna manera. Y Alberto es más bien germano, tiene que ver con algo de bendecido por los dioses o alguna cosa así de esas que a mí me gustan, ¿no? Porque tampoco voy a dar una interpretación que no me gusta esa, ¿no? Entonces Mario Alberto Barraza Badrán tiene todo esto un origen, se busca el origen. Sin embargo, ese origen no es todo, porque hay que ver hacia atrás todo lo que hay de complejo con respecto a estos apellidos, estos nombres. Fíjense, como les digo, que Mario es un nombre que viene del latín, es romano, y Alberto es germano, viene de Alemania, y Barraza es sí español, pero no sabemos de dónde proviene, si es más bien un apellido Barraza, que es un apellido que viene del norte o del sur de España. Si viniera del sur de España, tiene que ver con los árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la identidad está dada primero por el nombre y el apellido, que es la identidad más eh, cercana que tenemos en el sentido de la palabra, en el sentido del lenguaje. En el sentido de la figura es un poco más complejo. Creo que lo único bueno que hizo Lacan en su vida es darle importancia a este problema de la identidad. No es Lacan el primero que empezó con esto, Lacan nunca empezó nada, él copió todo, pero de todas maneras, eh, este asunto de la imagen corporal es muy importante. Esto también tiene una historia antigua y los griegos ya hablaron sobre esto, pusieron sus mitologías. Pero el verse al espejo, el saber quién es uno por la imagen, es otra cuestión. Por ejemplo, si yo me veo al espejo, soy uno, pero si yo me veo en el video que van a hacer enseguida, con lo que yo estoy hablando, no me voy a reconocer fácilmente. La foto de uno, la expresión gráfica tomada desde otro lado, me va a dar el verdadero rostro que yo tengo, no el espejo. El espejo me da mi rostro, pero al revés. Como nosotros nos miramos al espejo todos los días, creemos que ese es nuestro rostro. No es nuestro rostro, ese es nuestro rostro al revés. La fotografía sí nos da el verdadero rostro. Cuando nosotros decimos, he salido mal en esta fotografía, no, saliste bien. Ese es tu rostro. El rostro que tenemos en el espejo no es el mismo. Si el rostro que te mira desde el otro lado del espejo tiene un lunar a la derecha, es porque tu verdadero lunar está a la izquierda. Todo esto cambia, ¿se dan cuenta? Entonces, el apropiarse del propio cuerpo también es un proceso no fácil, no siempre fácil. ¿Qué tiene que ver con el otro? Tiene que ver con todo esto. Entonces, la cultura en que nacemos nos va formando, nos va dando una identidad. Pero las primeras identidades tienen que ver entonces con el nombre, la imagen, el cuerpo, y todo esto se va a revestir con lo que nosotros llamamos cultura. Y la cultura es todo lo que la sociedad produce. No hablemos de la sociedad, hablemos de sociedades concretas. Hay una sociedad en África que tiene tales y cuales razones para poner sus nombres, para poner sus etiquetas, para tener una presencia acerca de sus cuerpos. ¿Cuánto vale el cuerpo de cada uno? ¿Cuánto vale mi cuerpo para el otro? ¿Cuánto vale el cuerpo del otro para mí? No solamente en términos de atracción sexual, sino en términos de respeto por el cuerpo ajeno. ¿Hasta dónde tengo derecho yo a ser agresivo con el cuerpo del otro? ¿Por qué en algunas guerras en el África los africanos se comían la cabeza del otro? Fíjense que cuando el Che Guevara fue a África, antes de venir aquí a Bolivia, el Che Guevara fue a África, y los combatientes del Che Guevara, ayudando a algunos combatientes africanos,
no podían participar de la parte final donde los africanos se comían parte del cuerpo de la cabeza de los vencidos, porque ellos asimilan de una manera muy primaria, asimilar el cuerpo del otro. Si alguien es muy inteligente o es muy valiente, si es inteligente yo tengo que comerme la cabeza del otro, si es valiente tengo que comerme el corazón del otro. Esto es muy antiguo, es muy antiguo. Apropiarse de las características de la otra persona a través de comer las partes de la persona. Y esto no es que sea ni bueno ni malo, hacemos comparaciones culturales y todas las culturas tienen su razón de ser. No hay ni culturas superiores ni inferiores, eso lo vamos a ver mientras vayamos hablando de estos problemas de identidad y de cultura. Entonces, nuestra identidad finalmente es cultural. La cultura en la que vivimos es la que termina formando nuestra identidad. Yo no formo mi identidad conmigo mismo, es decir, no es solitariamente que uno tiene una identidad. Esto es un proceso complejo, interactivo, es un proceso que tiene que ver con mis padres, con mis tíos, con mi familia, con mi barrio, con el lugar donde nací, con el país donde nací, con la cultura en la que nací. Si yo he nacido en una cultura cristiana, voy a tener ciertos aspectos culturales que me van a diferenciar de una cultura islámica, o me van a diferenciar de una cultura hebrea, o me van a diferenciar de una cultura china, una cultura budista, etcétera, etcétera. Entonces, la identidad es un producto complejo de la formación individual a partir del esquema social en el cual vivimos, y especialmente, claro, de la cultura. Por eso la identidad cultural es tan importante, porque está ligada a nuestra formación más íntima. La cultura está en nosotros desde el principio, desde los primeros años de vida. Las comidas que comemos, los paisajes que vemos, todo esto impregna un poco nuestra personalidad, da una estructura, y esa estructura es importantísima. Fíjense, una persona que nació en un lugar de selvas conoce muchísimos matices del color verde que una persona que no ha vivido en la selva no conoce. Y es importantísimo en la selva conocer todas las variedades de verde que puedes conocer, porque una persona que no conoce va por un lugar selvático y no distingue si entre todos los verdes que encuentra en la selva hay una serpiente. La serpiente adopta más o menos el mismo color del follaje que hay por ahí, y tú no te das cuenta. Las personas que viven ahí, que han nacido ahí, que conocen el lugar, distinguen todos los tonos de verde posibles. Saben cuántas plantas hay, qué tipo de plantas hay, cuáles son venenosas, cuáles no. Si hay una serpiente aquí cerca, la distinguen. La persona que no ha nacido ahí, que no conoce esto, puede correr un peligro grave. Por otra parte, una persona que nació en el desierto y que conoce muy bien el desierto, hay tonos en la arena por el sol, depende de cómo da el sol, depende de si hace frío, si hace calor, depende de cómo está la atmósfera, la temperatura. Entonces, una persona que conoce el desierto sabe desde lejos si va a haber una tormenta, si viene una tormenta de arena. Una persona que no ha nacido ahí no sabe, no distingue. Por lo tanto, el clima, el ambiente, nos hacen, eso forma parte nuestra. Nosotros nos apropiamos de este entorno, y esta apropiación del entorno, inconsciente en parte, es lo que hace que seamos lo que somos. Una persona criada en el Polo Norte, por ahí cerca del Polo Norte, estas personas que viven en el Ártico, están acostumbradas a cierta temperatura de frío que quien no vive allá no soportaría, no lo soportaría. Hay una novelita hermosa que le hicieron película, pero preferiría si ustedes consiguen la novela, que se llama País de las Sombras Largas, de Hans Ruesch, que era un antropólogo. Este hombre comenta la ida hacia y la vuelta de un lugar en el Ártico, y va a ver a los inuit, que tradicionalmente se le llamaba los esquimales, pero no hay que llamar esquimales, está mal, es una
mala apropiación cultural. Esquimal es una palabra que ellos la consideran ofensiva, porque esa palabra se la pusieron unos pueblos que viven un poco más cerca del Canadá, y estos pueblos le decían a los inuit los comedores de carne, porque en ese lugar hay tanto frío que ellos pueden matar a un animal y ellos congelan la carne, no necesitan quemarla, no necesitan asarla. Entonces, los del sur les dicen a los inuit los comedores de carne cruda, y lo hacen como una especie de insulto. Y ese insulto se traduce como esquimal, de manera que la palabra esquimal no hay que usarla, no es buena. Pero los inuit, esa cultura, son excelentes personas, pero con una serie de costumbres que no son las nuestras. Allí en ese libro se van a enterar de una persona que va hasta allá, el blanco que llega hasta allí, y apenas llega a este lugar, llega muy cansado, obviamente, es un viaje larguísimo que hace para llegar ahí, y hay una persona que lo recibe y le ofrece su lugar, lo que nosotros llamaríamos un iglú, ¿sí? Es una pieza grande, digamos, una habitación grande, y allí tiene todo lo que necesita. Tiene todo para dormir, para esto, para aquello, para aquello. Es una casa de una dimensión relativamente pequeña, pero donde está todo. Le ofrece todo. Y antes de irse, le ofrece a su mujer, le ofrece a su esposa, para que el recién llegado se acueste con ella y pueda tener también una relación humana. Entonces, ofrecerle la esposa al hombre que llega es parte de la costumbre de los inuit. Desde luego, este hombre que llegó no quiso estar con la esposa del señor eh, porque no estaba acostumbrado a esto. Es decir, fíjense cómo somos los occidentales. Nos vendría bien a lo mejor acostarnos con la esposa del otro si el otro no lo sabe, digamos, ¿no? Esta idea del adulterio. Pero si el otro hombre nos ofrece su esposa, así de pronto sería raro. Y a este hombre le pareció raro ese ofrecimiento. Pero es parte de las costumbres de ese lugar. Si alguien viene de muy lejos, está cansado, y entre otras cosas necesitaría un calor humano, entonces le ofrece su propia esposa para que tenga relaciones y se sienta mejor. Entonces vamos a encontrar diferentes costumbres en diferentes culturas, y eso hace a la identidad. Uno se identifica con sus padres, con la cultura donde está, con el lugar donde está. Todo esto entonces, no solamente el nombre, todo esto hace la identidad. Acá en Latinoamérica, los países latinoamericanos no se diferencian demasiado. Tenemos más o menos costumbres parecidas. Y a medida que avanza el tiempo, hay más costumbres parecidas porque hay cada vez más intercambio de personas. Por diferentes motivos, mucha gente boliviana se va a la Argentina, se va a México, se va a Brasil. Y cada tanto hay diferentes nomadismos. Hay personas que se van de un país a otro por diferentes motivos, por trabajo, por lo que sea. En los últimos tiempos venía mucha gente de Venezuela aquí, ¿no es cierto? Ahora dicen que hay muchos venezolanos que se están volviendo a Venezuela porque les fue mal en el exterior. Eh, por ejemplo, bolivianos, hay muchos en el exterior, especialmente cochabambinos. Hay no solamente en la Argentina, hay en España, hay en Italia, hay en Estados Unidos. Entonces, todo esto va a hacer que poco a poco el mundo va a ir cambiando por los diferentes nomadismos, las diferentes formas en que las personas habitan en unos países o en otros por motivos de trabajo, de guerra, de lo que sea. Así que el mundo, en general, va empezando a perder esas características primitivas de tiempos antiguos, donde algunos países eran muy precisos en su cultura. Ahora, cuando hacían guerras y empezaban a invadir el otro país, les imponían su cultura, ¿no es cierto? Hoy en día ya no hay esta imposición de cultura por la guerra, sino más bien por migración. Ustedes saben, muchas personas están huyendo de los países árabes hacia Europa porque ya no pueden estar más en países donde hay guerras permanentes, eh, y en Europa los reciben, pero hasta cierto punto, porque no pueden recibirlos a todos. Es un problema bastante serio. O gente de México o de países de Centroamérica que van hacia Estados Unidos.
y hay este presidente Donald Trump que ya no los quiere recibir más. Pero este problema del nomadismo, este problema de las inmigraciones, va a cambiar, por supuesto, toda la sociedad. La sociedad con sus costumbres va a ir cambiando. Todo va a ir cambiando. La sociedad en realidad desde hace mucho tiempo ya está en cambio permanente. Entonces el tema de la identidad es muy importante, muchachos, porque la identidad podría perderse y a nadie le gustaría. Por ejemplo, yo parto del idioma castellano porque es el idioma de mi infancia que yo aprendí. Hubiera querido saber quechua o aymara, como mucha gente acá en Bolivia que sabe quechua, aymara, castellano, inglés, etcétera. Aprender 3 idiomas, cualquiera que sean, ya te apresta tu cerebro para aprender cualquier idioma. Por eso los bolivianos son los que están más capacitados para viajar al exterior. Un boliviano que sepa quechua, aymara, castellano, solamente esos 3 idiomas, ya tiene en su mente qué significa trabajar con 3 idiomas simultáneamente. Entonces puede ir a Suecia y aprender el idioma de los suecos, puede ir a Alemania, puede ir a Estados Unidos, puede ir donde sea, donde sea. Y por eso la gente boliviana se adapta mucho más a los viajes al exterior. En la Argentina, la mayoría de los argentinos de mi época hemos aprendido castellano, nada más. No tenemos otra forma de aprender algo desde la infancia. Así que a menos que alguien haya aprendido inglés, francés o alemán desde su infancia, no hay modo de que uno domine un idioma extraño. Yo no puedo dominar inglés y francés porque no los aprendí desde niño. Puedo leer un poco, pero dominar el idioma es un aprendizaje arduo, es interesante si uno se lo hace desde la niñez. Todo esto hace entonces al tema de la identidad. Quiero entonces que ustedes recuerden por ahora esto. Identidad igual cultura. Hagan esta fórmula en su cabeza. Identidad igual cultura. ¿Sí? Háganse esa fórmula. Con esa fórmula vamos a trabajar durante 2 clases para trabajar bien el tema de identidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo que yo quiero es que después hagamos una estructura de la materia a partir de los 4 temas de la materia. Los vamos a ir integrando los 4 temas para que ustedes tengan una idea de la Social 2 de un modo más profundo y más amplio. Esto sería la clase de hoy.